Bien. Entonces, como les decía, la clase de hoy es equilibrio químico y fundamentalmente nosotros tenemos en cuenta que hay varios tipos de reacciones. Hay reacciones químicas que son reacciones de desplazamiento, en que todos los reactivos se transforman en productos. Y hay reacciones químicas que son de equilibrio, es decir, que a una determinada temperatura coexisten en el mismo sistema reactivos y productos, una determinada cantidad de reactivos y una determinada cantidad de productos. Hay reacciones que a una determinada temperatura están más desplazadas hacia la cantidad de productos y hay reacciones que a una determinada temperatura están más desplazadas hacia la cantidad de reactivos, pero coexisten en un mismo momento, a una determinada temperatura, reactivos y productos. A esas reacciones químicas se las llama reacciones de equilibrio y están reguladas por varios factores. Entonces, un equilibrio es un estado en el cual no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. En el caso del equilibrio químico vemos que coexisten reactivos y productos. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un equilibrio químico en la formación del monóxido de dinitrógeno, tetróxido de dinitrógeno, que es el que ustedes vieron en la experiencia y ahora lo vamos a retomar. Y una diferencia, un contraejemplo, sería un equilibrio físico, el equilibrio en el cual coexiste agua en estado de vapor, agua gaseosa y agua en estado líquido. A ellos los llamamos equilibrios físicos. Nosotros en esta clase nos vamos a referir al equilibrio químico en fase homogénea. ¿Qué quiere decir? Que tanto reactivos como productos van a estar, en nuestro caso, en estado gaseoso. El equilibrio químico está regulado por lo que se llama ley de acción de masas, que para un equilibrio, por ejemplo, que ustedes vieron en la experiencia de laboratorio del video, en el cual tienen, ¿sí?, tetróxido de dinitrógeno, que es el incoloro o sólido blanco que se obtiene cuando se enfría, que está en equilibrio con el dióxido de nitrógeno, que es el coloreado marrón o violáceo. Ustedes van a ver que en ese equilibrio, mejor dicho, vieron en la experiencia de laboratorio, que ese equilibrio es, como todo equilibrio, reversible. Uno puede pasar, ¿sí?, del violáceo al incoloro, ¿sí?, enfriando primero, si lo tienen con agua caliente, el tubo con el gas violáceo marrón es dióxido de nitrógeno, nitrógeno oxígeno 2, y a medida que lo vamos enfriando, primero con agua, hielo y sal, luego con, ¿sí?, hielo seco y acetona, y luego con nitrógeno líquido, la sustancia se va haciendo cada vez más incolora hasta que se obtiene un sólido cristalino, que es ese nitrógeno 2 oxígeno 4 que se llama tetróxido de nitrógeno. De la misma manera que ese sólido cristalino está muy enfriado con nitrógeno líquido, nosotros lo dejamos calentar, lo vamos calentando hasta colocarlo en agua en ebullición, vamos a tener el coloreado, el marrón, el violáceo, que es el nitrógeno oxígeno 2. Ese equilibrio está regulado por la temperatura. A una determinada temperatura, nosotros podríamos tener, ¿sí?, que el valor de la constante que regula ese equilibrio es 4,63 por 10 a la 23, pero a una determinada temperatura. La ley de acción de masa, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que el equilibrio está regulado por una K sub C, constante de equilibrio en función de las concentraciones. Y esa K sub C siempre va a ser productos, en este caso nitrógeno oxígeno 2, elevado al correspondiente coeficiente estequiométrico al cuadrado, dividido la concentración molar de reactivos, nitrógeno 2, oxígeno 4. Para este equilibrio planteado de esta manera, el valor es este, es un dato experimental. En general, nosotros podemos decir que si tenemos una reacción en la cual A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C
y D moles de D, la ley de acción de masa nos dice que nosotros tenemos que colocar en el numerador las concentraciones molares elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos de productos C a la C, D a la D por D a la D, dividido A la A por P a la A, siendo esas las concentraciones molares en moles por litros. Esta es una forma de expresar la ley de acción de masa en función de las concentraciones molares, pero no es la única. También se puede expresar mediante otros valores, no presiones molares, concentraciones molares. Esto es lo que nos dice en general la ley de acción de masa, lo que podemos observar como en cualquier expresión matemática. Si el valor de esa K es mucho mayor que 1, se favorece la formación de productos. Si el valor de esa K es mucho menor que 1, se favorece la formación de reactivos. Vamos al equilibrio homogéneo planteado, el que vieron en la experiencia de laboratorio. Nosotros tenemos que si planteamos ese equilibrio K sub C, C quiere decir en función de las concentraciones molares, será concentración molar del nitrógeno oxígeno 2 al cuadrado, recuerden que este es el coloreado, dividido la concentración molar del nitrógeno 2 oxígeno 4, ¿sí? Que es el incoloro. Este no le ponemos ningún numerador porque el coeficiente es 1, se coloca 1. Ahora, como les dije, las expresiones de constantes de equilibrio se pueden expresar mediante concentraciones molares, pero también existe lo que se llama constante de equilibrio en función de las presiones parciales, K sub P. K sub P es exactamente lo mismo, pero en vez de colocar concentraciones molares, se pone la presión parcial de cada gas. Esta P quiere decir presión parcial. Entonces, en vez de poner concentración molar del nitrógeno-oxígeno 2, se pone presión parcial del nitrógeno-oxígeno 2 elevada a su correspondiente coeficiente al cuadrado, sobre presión parcial del nitrógeno 2 oxígeno 4 elevado a su correspondiente coeficiente, que en este caso es 1. Los valores numéricos de las concentraciones de las constantes de equilibrio en función de las concentraciones y de las constantes de equilibrio en función de las presiones parciales no son iguales. Uno está expresado en atmósferas, en el caso de la K sub P, y el otro en moles por litro, en el caso de la K sub C. La relación que existe entre los dos valores numéricos es la siguiente. Para una ecuación general A más B que da C más D en estado gaseoso, tanto reactivos como productos, la K sub P se relaciona con la K sub C mediante esta ecuación. K sub P es igual a K sub C por RT a la delta N, siendo R la constante molar, la constante que ustedes usamos de los gases, 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol, y T la temperatura absoluta en Kelvin. Y esta delta, el triangulito, la letra griega, es número de moles, delta N, número de moles de productos gaseosos menos número de moles de reactivos gaseosos. Sí, sería A más D menos A, C más D menos A más B. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Estos valores en general ya están dados en la tabla y esta expresión lo que hace es nos regula estos valores. Les muestro un ejemplo de tablas. Fíjense, tablas, en este caso tenemos la tabla de constantes de equilibrio en fase gaseosa. Entonces, para una determinada ecuación, siempre les vamos a dar la ecuación química, la reacción química, vamos a tener constantes, la K sub C y la K sub P a una determinada temperatura. Por ejemplo, en la primera reacción dice etanol que da ácido acético, son compuestos orgánicos, que da acetato de etilo más agua, este valor tiene una K sub C 4 a 25 grados. Fíjense que en este caso, ¿sí?
no tenemos dos valores porque no están en estado gaseoso. En el caso de tener estado gaseoso, todas en estado gaseoso, en fase homogénea, vamos a la segunda ecuación. 2 moles de nitrógeno 2, nitrógeno oxígeno 2 gaseoso, que da 2 moles de nitrógeno oxígeno gaseoso más oxígeno. En este caso tenemos que la K sub C es 1,42 por 10 a la menos 4 y la K sub P es 6,98 por 10 a la menos 3. Estas dos constantes, estos dos valores, están vinculados por la ecuación que les di anteriormente. Se pueden calcular uno a partir del otro. Fíjense que esta temperatura es a 327 grados Celsius. Seguimos con la presentación. Entonces, dice, expresiones de constante de equilibrio. 1. En fase gaseosa, las concentraciones pueden ser expresadas en molaridad o en atmósferas, según sea K sub C o según sea K sub P. Las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros y solventes no aparecen en las expresiones de constante de equilibrio. Es decir, se los considera valor 1. Seguimos. La constante de equilibrio es una cantidad sin dimensiones, los valores son adimensionales, no se les pone unidades. Y al calcular el valor de la constante de equilibrio se debe especificar en la ecuación balanceada de la temperatura, es decir, debemos indicar la ecuación y cuál es la temperatura a la cual estamos trabajando. Fíjense, si nosotros tenemos una reacción general, A más 2B queda AB2. ¿Cuándo hay equilibrio? Cuando la velocidad de formación de AB2 es igual a la velocidad de descomposición de AB2. Cuando ambas velocidades, en un sentido y en otro, son iguales, se dice que la reacción química está en equilibrio y se coloca la doble flecha, ¿sí? Entonces, una reacción química que está en equilibrio, si nosotros la podemos plantear por la ley de acción de masas, si con una constante de equilibrio en función de las concentraciones molares y si está en estado gaseoso en función de las presiones parciales. Nosotros dijimos que la constante de equilibrio es a una determinada temperatura. Lo que observó un científico francés llamado Le Chatelier es que ese equilibrio puede desplazarse y analizó cuáles son los factores que puedo modificar para que un equilibrio se desplace hacia reactivos o hacia productos. ¿Qué observó y qué enunciado hace Lavoisier en su principio? Dice, si una perturbación externa, hablamos de perturbación externa, variación de presión, variación de concentraciones, variación de temperatura, variación de volúmenes, se aplica a un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta en cierta forma para que la perturbación se contrarreste parcialmente y el sistema pueda alcanzar una nueva posición de equilibrio. Es decir, el sistema va a evolucionar de tal manera de oponerse al desequilibrio, a la acción que nosotros estamos generando. Y nosotros ahí vimos un ejemplo en los videos de la producción de amoníaco que fue utilizada por Haber-Bosch para fabricar amoníaco, que es un fertilizante aplicando el principio de Le Chatelier. Ustedes vieron en la fabricación de amoníaco que se hacen reaccionar el nitrógeno del aire con el hidrógeno obtenido a partir del metano. Ese nitrógeno y el hidrógeno se lo hace pasar por catalizadores que son metales a prácticamente el punto de fusión hierro y se obtiene amoníaco gaseoso que luego, si se comprime el sistema, se baja la temperatura y se saca amoníaco en forma líquida para desplazar el equilibrio. Esta reacción, si no se desplazara el equilibrio, si tendría muy poco rendimiento. Y como mi objetivo es obtener rendimiento, yo voy a modificar factores para favorecer ese equilibrio. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, como les dije anteriormente, primero voy a usar
la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando la reacción es exotérmica, como es este caso, cualquier reacción exotérmica, si yo en frío le saco calor al sistema, voy a favorecer la generación de producto. También voy a favorecer la generación de producto si yo agrego reactivos. Fíjense que en el proceso de obtención de amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno que no reaccionan se reciclan en el sistema. De esa manera yo, sacando producto, porque el amoníaco que lo paso a fase líquida lo saco del sistema, y reciclando los reactivos que son el nitrógeno y el hidrógeno, voy a favorecer la producción de amoníaco. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando yo le agregue nitrógeno e hidrógeno, va a tratar de consumirlos. ¿Cómo? Generando producto. El sistema, cuando yo saque amoníaco, va a producir más amoníaco. ¿Cómo? Desplazando el equilibrio hacia la derecha. Entonces, eso es lo que observa Lavoisier y lo que ustedes tienen anotado en estas presentaciones. Cómo favorecer un equilibrio agregando o sacando reactivos, cómo favorecer un equilibrio agregando o sacando productos, cómo favorecer un equilibrio, ¿sí? Aumentando o disminuyendo la presión. ¿Qué ocurre, ¿sí? Con esta reacción? Voy a retomar el tema de la reacción de amoníaco. Si ustedes se fijan, en la producción de amoníaco nosotros tenemos en reactivos 4 moles o 4 volúmenes molares, un mol de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y de productos, 2 moles de amoníaco. Recuerden que un mol de cualquier gas ocupa en condiciones molares normales un volumen molar. Por lo tanto, si tenemos 4 moles de reactivos, 1 de nitrógeno más 3 de hidrógeno, tenemos 4 volúmenes molares y de productos solamente tenemos 2. Entonces, si nosotros comprimimos y aplicamos el principio de Le Chatelier, el sistema va a tratar de, si nosotros aumentamos la presión, de disminuir la presión. ¿Cómo va a disminuir la presión? Generando más producto. ¿Por qué? Porque los productos ocupan menos volumen y tienen más presión. Por lo tanto, si yo comprimo, aumentamos la presión y generamos más producto, que es lo que ustedes vieron en el video. Si el número de moles de reactivos y productos en fase gaseosa fuera la misma, que en este caso no lo es, las variaciones de presión no modifican el equilibrio. Para que se modifique el equilibrio deben ser distintos los volúmenes de reactivos o de productos para que tenga efecto la variación de presión. Ahora, vamos a ver cómo actúa un catalizador. Si ustedes se fijan en los ejemplos, tenemos que en ambas reacciones, ¿sí?, planteadas, tenemos reactivos, aumentamos la energía que se llama energía de activación, obtenemos el complejo activado, disminuye la energía y obtenemos productos. Como los productos en el primer gráfico tienen menos energía que los reactivos, la reacción es exotérmica. En el segundo gráfico ustedes tienen que partimos de reactivos, aumentamos la energía, llamada energía de activación, calentamos el sistema, se genera el complejo activado, baja la energía. Pero en el segundo ejemplo, los productos tienen más energía que los reactivos. En ese caso, la reacción es endotérmica. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros agregamos un catalizador? ¿Sí? Como es en el caso de la producción de amoníaco. Un catalizador lo que hace es me disminuye esa energía de activación. Ustedes lo pueden ver en el gráfico. En el primer gráfico es sin catalizador, en el segundo gráfico es con catalizador. Fíjense que la energía de activación en el primer gráfico es mayor que en el segundo. Un catalizador, como en este caso el hierro metálico incandescente que se usaba para fabricar amoníaco, lo que hace es me disminuye la energía de activación. Hace que la velocidad de reacción sea mayor. Pero un catalizador de ninguna manera me va a modificar el equilibrio. Reitero,
un catalizador modifica la velocidad de reacción, pero no modifica el equilibrio. Siempre va a ocurrir lo mismo. Entonces, en este gráfico ustedes tienen como, en este cuadro, como los cambios de concentración, volumen, temperatura y presencia de catalizadores me pueden modificar o no si un desplazamiento, me pueden generar o no un desplazamiento de equilibrio. Vamos a algunos ejemplos de problemas y después vamos a las preguntas. El primer problema dice, de la página 15, en un matraz de 3 litros se colocan 1,2 moles de pentacloruro de fósforo gaseoso. Cuando la temperatura llega a 200 grados, se produce la siguiente reacción en equilibrio. Les damos la reacción química. Pentacloruro de fósforo, doble flecha, quiere decir que está en equilibrio, que da tricloruro de fósforo, fósforo cloro 3 y cloro gaseoso. Todos en fase gaseosa. En el equilibrio permanecen un mol de pentacloruro de fósforo. Ahí ya me dan las situaciones en el equilibrio. Primero son las situaciones iniciales, lo que agregamos en el reactor. Ahora nos dice, en el equilibrio nos queda un mol de pentacloruro de fósforo y nos pide cuál es el valor de la K sub C, constante de equilibrio en función de las concentraciones molares de esta reacción, y nos da la respuesta. Entonces, lo que primero necesitamos conocer es cuáles son las concentraciones molares, no el número de moles. Concentraciones molares, moles por litro. Entonces tenemos la concentración inicial 1,2 moles, pero como está en 3 litros, 1,2 dividido 3. Nos queda 0,4 moles por litro, 0,4 M mayúscula. En el equilibrio, ¿sí? Eso es lo inicial. Lo inicial es el reactivo de producto 0, 0. ¿Por qué? Porque inicialmente en el instante 0 la reacción no se produce, solo hay reactivos. Luego, en el equilibrio nos va a quedar un mol, ¿sí?, de pentacloruro de fósforo, pero en 3 litros, 1 dividido 3, por lo tanto la concentración molar es 0,33. Entonces, en el equilibrio será de pentacloruro de fósforo. Lo que tenía en el reactor me va a quedar, lo que tenía inicialmente 0,4 moles, menos lo que se convirtió, las moléculas que se rompieron, los moles por litro que se rompieron, para formar tricloruro de fósforo y cloro. Por cada molécula de pentacloruro de fósforo se me forma una molécula de tricloruro y una de cloro. Por lo tanto, si yo tengo que se deshicieron, se desarmaron, se descomponen X moléculas de pentacloruro de fósforo, la misma cantidad se me van a formar del tricloruro y del cloro. Por lo tanto, la concentración inicial de 0,4 le voy a tener que restar lo que se descompone, que es lo mismo que se va a formar, X. Ahora, vamos a ver cuál es el valor de esa X. Entonces, nosotros vamos a plantear la constante de equilibrio en función de las concentraciones. La K de equilibrio, EQ o C, que es lo mismo, va a ser igual a la concentración molar de productos, fósforo cloro 3, por el otro producto, por la concentración molar de cloro, dividido, esta barra quiere decir dividido, la concentración molar de fósforo cloro 5, concentración molar de fósforo cloro 5. Pero ahora vamos a lo que dice el primer renglón de concentración en el equilibrio. La concentración molar de fósforo cloro 3 es X, si se fijan. La concentración molar de cloro es X, porque ambas concentraciones son iguales. Dividido la de pentacloruro de fósforo, 0,4 menos X. Esto me va a quedar una ecuación X por X dividido 0,4 menos X. Y esto va a ser igual a la K de equilibrio, que tiene un valor que es dato, ¿sí? Que es dato, a ver, disculpen, que no es dato, que es lo que tenemos que hallar. Ahora, vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces tenemos X. ¿Cuál es el valor de esa X? Si nosotros sabemos que 0,4 menos X
es igual a 0,33, reitero, 0,4 menos x es igual a 0,33. Por lo tanto, x será 0,4 menos 0,33. 0,4 menos 0,33 es 0,07. Reitero, este 0,07 que es x es la resta entre 0,4 y 0,33. Ahora reemplazamos. Perdón, una Concentración. consulta. Sí. ¿Cada equilibrio es igual que KC? Cada equilibrio es igual a Kc. Así es. Ah, bien. ¿Y por qué en la concentración de equilibrio del reactivo es 0,4 menos X y no directamente 0,33? Porque te dice que en el equilibrio a vos te va a quedar lo que tenés, lo que colocaste en el reactor, que es 0,4, menos lo que digamos, de esa parte, la que colocaste en el reactor, lo que se transformó. Te doy un ejemplo. Supongamos que vos tenés 10 moléculas de agua, ¿sí? En el reactor inicialmente. Pero de las 10 moléculas de agua solo se descomponen en hidrógeno y oxígeno 4. Entonces, de las 10 se me descomponen 4. Entonces, en el equilibrio, ¿cuántas me quedaron? 6. Las 10 que tenía, menos las que se descompusieron, 4. Entonces, en el equilibrio, ¿cuánto me va a quedar? 10 menos 4, o sea, 6. 6, 4, 4, en este caso. Inicialmente tenía 0,4. Se descompone en X. Esas X son 0,7. Entonces, en el equilibrio, ¿cuánto me queda? 0,4 menos lo que se descompone. Claro, pero ahí te dice en el equilibrio directamente permanece un mol. Entonces no sería directamente eso. No, en el equilibrio, sí. A ver, en el equilibrio permanece un mol, o sea, es 0,33, 1 dividido 3. Porque te está diciendo ya cuál es el resultado. Te dice, inicialmente coloqué 0,4 y me quedaron, después que se produce la reacción, llegó al equilibrio 0,33. La pregunta es, ¿cuántos se descompusieron? Es lo mismo que si yo te dijera, tengo 10 moles de agua, ¿sí? En el equilibrio me quedan 6. ¿Cuántas se descompusieron? ¿Qué me decís? 4. Mm, Los que se descompusieron son X. claro. Bien. Bien, gracias. Entonces, por eso lo plantea así. Es medio, pero es lo que plantea. ¿Sí? Dice, en el equilibrio lo que me queda es 0,33. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplazan y sacamos el valor de K sub C. Después dice, el ejercicio, hacen la cuenta y me da 1,33 por 10 a la menos 2. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el valor de K sub P para las siguientes reacciones químicas en el equilibrio si a 220 Celsius su K sub C es 10,5? La reacción es monóxido de carbono que reacciona con hidrógeno gaseoso para dar metanol gaseoso, todos en fase gaseosa. Acá lo que hay que calcular es una K en función de la otra. Y lo que hay que tener en cuenta es el número de moles de productos y de reactivos. Entonces, la ecuación cita dice que K sub P es igual a K sub C por RT a la delta N. Entonces, el dato es K sub C, que es 10,5. R es siempre lo mismo, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. La temperatura absoluta, 273 más 220, 493. Y el delta N es el número de moles de productos menos reactivos. Productos es un mol de producto de metanol, menos los reactivos son 1 más 2, que son 3. Entonces sería 1 menos 3, ¿sí? Sería menos 2. Si hacen esa cuenta, da 0,0642. Estos son cómo hallar un valor de K sub P en función de K sub C, pero también podría ser al revés, ¿no? Bueno, algún problema que ustedes le planteen la inversa y dándole el valor de K sub P y hallar el valor de K sub C. Vamos al otro problema. En un recipiente de 10 decímetros cúbicos, recuerden que el decímetro cúbico es lo mismo que el litro, a una temperatura de
538 Celsius, se colocan 10 moles de fosgeno, carbono, oxígeno, cloro 2. ¿Cuál es la concentración molar de monóxido de carbono gaseoso en el equilibrio? Y en este caso les da el valor de la constante de equilibrio a esa temperatura. Recuerden que siempre van a necesitar la ecuación química, que va a ser un dato. Fosgeno, que está en equilibrio con monóxido, y cloro. Planteamos la ecuación y acá decimos, la concentración inicial es 0,1, lo que colocamos en el reactor. ¿Por qué 0,1? Porque es el número de moles dividido, en este caso 10, dividido 100, 10 dividido 100 es 0,1 moles por litro. Inicialmente, al inicio de la reacción, tiempo cero, cuando la reacción no se produce, solo tenemos reactivos. Por lo tanto, la concentración de monóxido y de cloro es 0,0. Y en el equilibrio será la concentración inicial menos lo que se descompone, 0,1 menos X. Como las relaciones son 1 a 1, ¿sí? Monóxido será X y cloro será X. Planteamos la K de equilibrio. La K de equilibrio será concentración de monóxido por concentración molar de cloro dividido concentración molar de fosgeno. Eso quedará X por X dividido 0,1 menos X igual a la constante, 477 por 10 a la menos 3. Si trabajan matemáticamente y lo reordenan, les va a quedar una ecuación que dice x cuadrado más 4,77 por 10 a la menos 3, que es la constante de equilibrio en función de las concentraciones, por x, menos 4,77 por 10 a la menos 4, que es la constante. Eso nos queda una ecuación cuadrática, igual 0. Si resuelven la ecuación cuadrática, con la calculadora si quieren, nos va a dar que una de las raíces es 0,0195. La otra de las raíces es el mismo valor pero negativo, por lo tanto la descartan. Por lo tanto, como ese es el valor de X, la concentración molar de monóxido de carbono, que es lo que nos pide el problema, será 0,019. Fíjense que en este problema, dando un pasito más, si nos pidieran la concentración molar de fosgeno en el equilibrio, reitero, si nos pidieran, que no lo hacen, la concentración molar de fosgeno en el equilibrio, nosotros lo que haríamos es hacer 0,1 menos X. 0,1 menos 0,019 nos daría la concentración de fosgeno en el equilibrio. No lo pide el problema, pero se podría calcular. Y el último problema dice, dada la reacción que ya vimos, pentacloruro de fósforo, que da tricloruro de fósforo en el equilibrio más cloro, en un recipiente rígido de volumen 10 metros cúbicos a 300 Celsius, se tiene en el equilibrio 7,38 por 10 a la menos 3 moles por litro de tricloruro de fósforo, 7,38 por 10 a la menos 3 moles por litro de cloro y 0,021 moles por litro de pentacloruro. Determine cuál es el valor de la constante de equilibrio, de las constantes de equilibrio K sub C y K sub P a esa temperatura. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear, directamente acá nos da las constantes de equilibrio, no las concentraciones iniciales, 0,021 moles por litro la de pentacloruro, 7,38 por 10 a la menos 3 la de tri, 7,38 ambas iguales, 38 por 10 a la menos 3 la de cloro. Planteamos la K sub C, constante de equilibrio, como concentración molar de productos, tricloruro por concentración molar de cloro, dividido la de pentacloruro. Reemplazamos, hacemos los cálculos y nos va a dar la K sub C. Luego, ¿Pero no se usaba un más ahí? ¿No era más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era más? ¿De dónde más? Por la constante de equilibrio, entonces no sería tricloruro de fósforo más cloruro. No, tricloruro por, estos son productos. El producto es concentración molar, el producto de las concentraciones molares de los productos. Tricloruro de fósforo, concentración molar por
concentración molar de cloro. Esto es un POR, ¿eh? Es Sí, un pero producto. en la otra diapositiva no puso un más, ¿puede ser o me equivoqué? Ahora lo revisamos, Nacho. Dame un minuto. Pero es PORE. Ahora lo revisamos. Termino y lo revisamos por si acaso. ¿Sí? Dividido tricloruro de fósforo. ¿Sí? Esto nos da 2,59 por 10 a la menos 3. Relacionamos K sub P igual a K sub C por RT a la delta N. Reemplazamos. La delta N es 2 menos 1, 1. Y hacemos el cálculo. Ahora vamos, Nacho, a ver cuál es la que me decís.